365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...11 de mayo, promesa 131. Dios calma la tormenta y te lleva a puerto seguro. El Salmo 107, versos del 28 al 30 en la Nueva Traducción Viviente dice: «Socorro, Señor», clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. La bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. La Biblia, el mensaje, estos mismos versos dice: «Entonces, llenos de desesperación, clamaron a Dios y Él los rescató justo a tiempo. Redujo el viento a un susurro, puso freno a todas las grandes olas y se alegraron mucho cuando amainó la tormenta. Él los llevó sanos y salvos de vuelta al puerto». Así que den gracias a Dios por su maravilloso amor, por su milagrosa misericordia con los hijos que ama. Hay tormentas que no avisan. La mayoría de ellas no nos envía un mensaje para decirnos que está viniendo. Un día tú estás en calma, estás navegando tu rutina y de repente algo cambia. Una llamada que no esperabas, viene un diagnóstico que tampoco esperabas, una relación de años se rompe, una puerta se cierra sin explicación, recibes una carta de despido y de pronto sientes que el barco de tu vida se sacude por completo y no sabes si vas a llegar a algún lado. ¿Has estado ahí? En ese lugar donde el viento azota tan fuerte que ya no sabes hacia dónde mirar. Hoy el Salmo 107 nos lleva al mar, pero no como turistas, como marineros en medio del caos. Y nos muestra algo que va a cambiar toda nuestra perspectiva. Hay alguien que puede convertir tu tormenta en susurro. Y ese mismo alguien ya sabe a qué puerto llevarte. Dios no solo calma tu tormenta, Él también sabe exactamente a qué puerto llevarte. Imagina un piloto de avión en medio de una turbulencia brutal. Los que han estado en una turbulencia y se ponen a orar, al igual que yo, cuando todo comienza a temblar, los pasajeros se aferran a los asientos, el café se derrama, nadie sabe qué va a pasar. Tú miras al otro, te agarras fuerte de la silla, como si la silla no se fuera a caer con todo el avión, pero el piloto no baja el avión. En medio del caos, lo que él hace es estabilizarlo y trata de seguir el rumbo. Él no entra en pánico porque conoce la ruta, conoce el clima y sobre todo sabe a dónde va. Eso es lo que quiero explicarte en este día. Así es Dios contigo en la tormenta. Tú ves el oleaje, Él ve el destino. Tú ves el viento que está en tu contra, pero Dios tiene el timón. La tormenta no lo sorprende, ni siquiera lo desborda. Él ya sabía qué cosa venía antes de que tú y yo la sintiéramos. Y Él ya tenía un puerto preparado para cuando lleguemos. Lo que Dios calma no siempre es la circunstancia afuera. A veces lo que Él calma primero es el mar adentro de ti. Y desde esa quietud interior, tú puedes ver el camino que antes el miedo no te dejaba ver. Así que, ¿qué te quiero enseñar en este día? Que cuando tú ya no puedes más, es ahí donde empieza el milagro. Fíjate en algo que la Biblia no dice. No dice que oraron con una fe perfecta, que ellos eran pues los más ungidos. No dice que se sabían las escrituras correctamente y que hacían su devocional todos los días sin perderse ni un día. No. Dice que clamaron llenos de desesperación, así como nosotros, cuando ya no podían más. En la cultura bíblica, el mar no era algo turístico, era símbolo de caos, era símbolo de peligro, incluso de muerte. Así que si alguna vez tú sueñas con mar, más o menos ya sabes por dónde va.
Estos marineros no estaban en un mal momento, estaban al borde. Y en ese borde exacto es donde clamaron. Y allí Dios respondió. Porque Dios responde a cada uno de nuestros clamores. Hay un momento en la vida donde se acaba tu fuerza. Es ahí donde empieza nuestra verdadera dependencia real a Dios. Ojo que no lo que dices que crees, lo que realmente necesitas. Y ahí, en ese punto de quiebre total, el milagro tiene más espacio que nunca. Porque tu oración más poderosa no es la más bonita, no es la que te sale con unas palabras súper arregladas, sino es tu oración más honesta, la oración que sale de la pepa de tu alma, de lo profundo de tu corazón. Esa oración que no está maquillada, pero que le dice a Dios, realmente te necesito que tú hagas algo. Y notemos lo que dice la Biblia, el mensaje. Dios los rescató justo a tiempo. No tarde, justo a tiempo. El tiempo de Dios no se retrasa, simplemente no siempre coincide con el nuestro, pero Dios siempre llega. Él llega en el tiempo perfecto. Dios no responde a la perfección. A lo que Dios responde es a la sinceridad de nuestro corazón, a nuestra integridad. Cuando nosotros nos derramamos delante de Él y le decimos verdaderamente que lo necesitamos, que ya no podemos más con esta carga. Algo que también quiero que entiendas es que Dios no siempre te saca de la tormenta, pero sí la calma. Y este es el punto que más nos cuesta aceptar, porque nosotros queremos que Dios nos saque. Y a veces lo que Dios hace es quedarse dentro de la tormenta con nosotros y calmarla, pero desde adentro. La Biblia no dice que Dios los teletransportó a tierra firme. No dice eso. Dice que calmó la tormenta, la redujo, la fue apaciguando. Aquí hay un proceso en eso que Dios usa para formarnos mientras nos va rescatando. A veces nosotros lo que queremos es escapar, pero Dios quiere enseñarte a permanecer sin hundirte. ¿Y sabes qué? Dios no siempre calmará tu tormenta, pero siempre calmará tu corazón. Y eso es exactamente lo que describe el Salmo. Antes de que las olas se detengan, hay una paz que empieza a descender sobre tu espíritu. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de la que hablaba Pablo en Filipenses 4:7, que tú no sabes cómo. Estás viviendo momentos súper tensos, de mucha sacudida, de muchas olas. Estás viviendo momentos de caos, pero tienes paz en tu corazón y dices, no me lo explico, no entiendo cómo tengo paz. Eso es el Señor contigo en medio de la tormenta. El silencio de Dios no es su ausencia, es su manera de prepararte para escuchar algo que no podrías oír en medio del ruido. A veces Dios permite que la tormenta continúe un momento más, pero no para abandonarte, sino para que tú afines el oído a su voz, para que tú te des cuenta de que Él está presente contigo en la tormenta, de que Él no te ha dejado, de que Él te está cargando, de que Él te está abrazando y que solos no estamos atravesando esto. Estamos con el Señor. Pregúntate esto, ¿hay algo que Dios te ha querido decir en medio de esta tormenta que de repente el ruido del miedo no te ha dejado escuchar? Porque la fe no siempre te saca del problema, pero siempre te sostiene dentro de él. Dios no termina en la calma, Dios siempre termina en el propósito. Y aquí es lo que más me mueve, porque el verso 30 no termina diciendo que Dios calmó la tormenta y los dejó ahí. Lo que dice es que Dios los lleva al puerto sanos y salvos. Y esto fue pero como una bomba a mi corazón, porque Dios no solo calma, Dios conduce, no solo da paz, da destino. El objetivo no era sobrevivir a la tormenta, ya pasamos por muchas tormentas. El objetivo era llegar al puerto. Y lo que Dios dice es, llegarás al puerto sanos y salvos. Y eso cambia completamente la perspectiva de lo que estás atravesando hoy. Porque no estamos a la deriva, estamos en las manos de aquel que creó el mar. Si tú estuvieras a la deriva, tu destino sería incierto, pero tú estás en las manos de Dios. Comenzamos clamando, poniendo todo en las manos de Dios. Así que hay un puerto al que Dios te está llevando, aunque tú no puedas verlo desde donde estás. Él sabe hacia dónde te va a llevar.
Yo te lo he dicho más de una vez, que Dios nunca desperdicia un dolor. Él lo usa para llevarte a donde siempre quiso que estés. Y eso significa que no todo lo que estás viviendo el día de hoy es para detenerte. Algunas tormentas no vienen a destruirte, vienen a reposicionarte. El problema de la fe en medio de la tormenta no es que Dios no esté obrando, es que nosotros solo vemos las olas y nosotros nos olvidamos de que Dios camina sobre las olas. Él está por encima de todo aquello que nos está aplazando. Él siempre ha estado allí, solo que nosotros a veces no lo vemos. No estamos a la deriva, estamos en las manos del Dios que creó el mar y Él ya tiene un puerto seguro para ti. Y mira, yo sé que lo que voy a contarte a continuación puede sonar pequeño comparado con lo que tú estás viviendo, pero escúchame, porque esto es algo que Dios me enseñó en el mar. Yo viajé a San Andrés con unos amigos, de vacaciones, de sol, de playa, arena, todo perfecto. Y en algún momento del plan apareció un banano. Para quienes no saben, es ese flotador inflable al que te atan a una lancha y te va arrastrando por el mar a toda velocidad. Me dijeron que era un paseo. Nadie me dijo que el objetivo del juego era tirarnos al agua, constantemente. Y el problema es que yo no sé nadar, ni siquiera sabía flotar. Pero mis amigas me dijeron, no te preocupes, Wendy, tú te agarras de nosotras, te salvamos. Entonces me subí con esa convicción, con todo el miedo del mundo, pero me subí. Chaleco puesto, agarrada de la de adelante, mi amiga de atrás agarrándome de la cintura, segura, o eso creía. La primera caída fue brutal. Con chaleco y todo yo me estaba hundiendo. Tomaba agua, no sabía para dónde era arriba, ni siquiera para dónde era abajo. Estaba en medio del caos, literalmente dentro del mar. Y lo único que decía era, Dios, ayúdame. Y pensaba, Dios no me puede haber traído acá para morirme. No en unas vacaciones. El asunto es que me rescataron. Luego me tiraron 2, 3, 4, 5 veces más. Y al final, después de cada caída, después de cada momento en el que sentí que yo ya no podía más, llegué a la orilla. Pisé tierra. Lo primero que salió de mi boca fue, gracias, Señor. Pero aquí viene algo que nunca olvidé. En alguna de esas caídas, yo aprendí a flotar. Algo que nunca había aprendido por más clases que había tomado, por más miedos que había intentado vencer en tierra firme. Yo lo aprendí allí, en el agua, cayendo. Porque muchos de los miedos se vencen cuando tú decides volverte a subir a la barca, aunque sabes que te van a volver a tirar. Así que sí, Dios calma las tormentas, pero a veces primero te enseña a flotar en ellas. Y eso que aprendes en el proceso, nadie te lo puede quitar. Quiero que escribas cuál es la tormenta que hoy más te agita por dentro. Ponle nombre, no le evadas. Has clamado con total honestidad, has orado a Dios y te has abierto del todo con Él. Y ahora también quiero que pienses en algo. ¿Qué podría estar formando Dios en ti a través de esta tormenta? ¿A qué puerto te podría estar llevando? Porque todo a nosotros, incluso el proceso, nos enseña algo. Y quiero compartirte 4 estrategias para navegar una tormenta. Lo primero, clama aunque no tengas fuerzas. No esperes a sentirte fuerte para orar. Ora aunque te sientas débil. Ora aunque no sientas ganas. Ese clamor honesto es la oración perfecta a la que Dios responde. Lo segundo, no tomes decisiones en medio del ruido de la tormenta. Espera la quietud que Dios promete, porque las decisiones importantes se toman desde la calma y no desde el pánico. Tercero, identifica hacia qué puerto te está llevando Dios. Siempre pregúntate, ¿qué está formando en mí esta temporada? ¿Qué carácter, qué fe, qué dirección está construyendo Dios en mí? Y cuarto y último, agradece antes de ver el final, porque la gratitud es la memoria del amor. Cuando tú agradeces en medio de la tormenta, estás declarando que confías en que Dios es el que maneja el timón. Ora conmigo y dile, Señor, gracias, porque cuando clamamos tú escuchas. Gracias porque no te sorprende ninguna tormenta en nuestra vida. Gracias porque tú ya estás ahí antes de que comenzara. Hoy te presentamos
el mar que llevamos dentro, esas olas que nadie más ve, ese miedo, esa incertidumbre, ese cansancio con el que muchas veces luchamos solos. Calma todo lo que está agitado. Haz silencio en nuestro espíritu y guíanos, no solo a la calma, Dios, sino al propósito que tienes para nuestra vida. Confiamos en que tú ya tienes un puerto seguro preparado para nosotros y que este proceso tiene sentido, que no estamos a la deriva, estamos en tus manos y en tus manos estamos seguros. Gracias, Dios, porque tu amor es maravilloso, tu misericordia es milagrosa. Hoy decidimos creerlo, aunque el viento todavía sople. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 15. Juan, capítulo 6, versos del 43 al 71. El Salmo 107, versos del 1 al 43. Y Proverbios, capítulo 15, versos del 1 al 3. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable, que te enseñe, que te instruya y que te redarguya. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por los 131K en 3, 2, 1, adelante. 1 Samuel, capítulo 10. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: Hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Cuando me dejes hoy, verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en Selsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero que ahora está preocupado por ti. Está preguntando: ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba de hacerse, porque Dios está contigo. Marca ese verso. Luego, desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Mientras Saúl se daba la vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Además, uno de los que está allí dijo: cualquiera puede convertirse en profeta sin importar quién sea su padre. Este es el origen del dicho: hasta Saúl es profeta. Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar de adoración. ¿Dónde has estado?, le preguntó el tío de Saúl a él y a su siervo. Estamos buscando a los burros, le respondió Saúl, pero no pudimos encontrarlos, así que acudimos a Samuel para preguntarle dónde estaban. Ah, ¿y qué dijo?, le preguntó su tío. Nos dijo que ya habían encontrado a los burros, contestó Saúl. Pero Saúl no le contó a su tío lo que Samuel había dicho acerca del reino. Después, Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reuniera delante del Señor en Mizpa y dijo: esto es lo que el Señor, Dios de Israel, ha declarado. Los saqué de Egipto, los rescaté de los egipcios y de todas las naciones que los oprimían.
Pero aunque los rescaté de su miseria y aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho, no, en lugar de Dios queremos un rey. Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y clanes. Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente, de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis, pero cuando lo buscaron había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor, ¿dónde está? Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! Después Samuel le explicó al pueblo cuáles eran los derechos y las obligaciones de un rey. Los escribió en un rollo y lo puso delante del Señor. Luego Samuel envió al pueblo a sus casas. Cuando Saúl regresó a su casa en Gibea, lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios les había tocado el corazón. Sin embargo, había unos sinvergüenzas que se quejaban. ¿Cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos. Pero Saúl no les hizo caso. Naas, rey de los amonitas, había estado oprimiendo gravemente a los habitantes de Gad y de Rubén que vivían al oriente del río Jordán. Le sacó el ojo derecho a todos los israelitas que vivían allí y no permitía que nadie viniera a rescatarlos. De hecho, todos los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, no había uno solo a quien Naas no hubiera sacado el ojo derecho. Pero había 7,000 hombres que habían escapado de los amonitas y se habían establecido en Jabes de Galat. Primera de Samuel, capítulo 11. Como un mes después, el rey Naas de Amón dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Jabes de Galat. Pero los habitantes de Jabes pidieron paz. Haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos, rogaron. Está bien, dijo Naas, pero con una sola condición. Les sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Danos 7 días para enviar mensajeros por todo Israel, respondieron los ancianos de Jabes. Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones. Cuando los mensajeros llegaron a Gibea de Saúl, le contaron al pueblo acerca de su aprieto y todos se echaron a llorar. Saúl había estado arando un campo con sus bueyes y cuando regresó a la ciudad preguntó, ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que le contaron del mensaje de Jabes. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje. Esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl. Por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Cuando Saúl los movilizó en Besek, se dio cuenta de que había 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judá. Entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso a Jabes de Galat para decir, los rescataremos mañana antes del mediodía. Cuando llegó el mensaje, hubo gran alegría en toda la ciudad. Así que los hombres de Jabes dijeron a sus enemigos, mañana iremos a ustedes y podrán hacer con nosotros lo que quieran. Pero a la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en 3 destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había 2 de ellos juntos. Entonces la gente clamó a Samuel, ahora, ¿dónde están los hombres que decían, ¿por qué debe Saúl gobernarnos? Tráiganoslo aquí y lo mataremos. Pero Saúl respondió, nadie será ejecutado hoy, porque este día el Señor rescató a Israel.
Luego Samuel dijo a la gente: vengan, vamos todos a Gilgal para renovar el reino. Así que todos fueron a Gilgal y en una ceremonia solemne delante del Señor proclamaron rey a Saúl. Después ofrecieron ofrendas de paz al Señor y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. Hay muchos que quieren la corona, pero pocos están dispuestos a cargar con el peso de la unción. Este pasaje vemos cómo Dios unge a Saúl como el primer rey de Israel, no por su ambición, sino por la petición insistente del pueblo. Aunque Dios lo escoge, Saúl se esconde el día de su proclamación. Su corazón no estaba alineado con su llamado. Y a veces Dios ya te ha llamado, ya te ha señalado, ya eres escogido, pero tú aún estás dudando de lo que Él ve en ti. Me llamó mucho la atención el verso 22, cuando preguntan: ¿dónde está ese hombre? Y el Señor respondió: está escondido entre el equipaje. El día de ayer veíamos que Israel, en su deseo de ser como las otras naciones, lo leímos en 1 Samuel capítulo 8, pide un rey. Y Dios escoge a Saúl de la tribu de Benjamín, un hombre alto, atractivo, pero inseguro. Y en 1 Samuel capítulo 10, Samuel lo unge con aceite, que era el símbolo de la consagración. Viene en ese momento un poder del cielo, el Espíritu Santo sobre él. Incluso él comienza a profetizar y se dan señales precisas que confirman su elección. Pero ni con toda la unción se elimina el temor que tenía Saúl. Pero miren lo que sucede. Capítulo 10, verso 1. Samuel toma el frasco de aceite y lo derrama sobre la cabeza de Saúl. Dios unge a Saúl, pero Saúl aún lucha con su inseguridad. Y hay un grave problema que muchos de nosotros no nos damos cuenta. La inseguridad nos descalifica del llamado de Dios y muchas veces nosotros podemos tener grandes promesas, cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Él los quiere usar de 1001 maneras, pero por nuestra inseguridad decimos: no, todavía no es mi tiempo, no me siento preparado, no tengo lo que se necesita, no soy como otra persona, que lo haga mejor otro. Pero quiero decirte algo: Dios no te unge para que te sientas listo, sino para que comiences a actuar con fe. Así que si Dios ya te habló y te lo ha dicho de muchas maneras, deja de preguntarte si eres suficiente y comienza a moverte con lo que tienes. La unción no significa perfección, significa que fuiste escogido por Dios con un propósito. Samuel le da a Saúl varias señales: el pan, las profecías, los encuentros, y todas se cumplen. Pero eso no cambia de inmediato la mentalidad de Saúl, porque en el capítulo 10, en el verso 9, dice: cuando Saúl se dio la vuelta para irse, Dios le cambió el corazón. No seas de los que evita la responsabilidad. Asume lo que Dios te ha dicho. Recuerda lo que Dios ya confirmó en tu vida. Haz una lista de esas señales y actúa en obediencia, aunque el miedo esté presente. Dios te va a respaldar. Dios está contigo. Y el verso 22 que leímos al principio, Saúl estaba escondido entre el equipaje. Dios ya lo había elegido, pero él estaba escondido. Y eso sucede muchas veces con nosotros. Dios ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer, pero tú y yo seguimos escondiéndonos. Saúl tenía la unción, tenía las señales y tenía esa elección divina, pero se escondió. ¿Dónde? Entre el equipaje. Algunos esconden su propósito entre las excusas, detrás de sus limitaciones. Mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿cuál es tu equipaje? ¿El miedo? ¿La vergüenza? ¿El pasado? ¿No te sientes capaz? Hoy Dios te llama a salir de ahí. Él no te eligió para que tú te escondas. Ha llegado el momento de dejar de jugar a las escondidas con Dios y aceptar el llamado que Él nos está haciendo.
Y hay dos cosas más que me sorprenden del capítulo 10 de Primera de Samuel. Una es en el verso 16, que dice, Saúl no le contó a su tío lo que Samuel le había dicho acerca del reino. Y es que no todas las personas merecen saber tus novedades. Aprende a ser prudente. No tiene que ser sabio y saber a quién contarle las cosas. Y lo segundo es que cuando Saúl fue proclamado como rey, en el verso 27, habían algunos que comenzaron a despreciarlo y se negaron a llevarle regalos, que era acostumbrado, ¿no?, celebrar al nuevo rey. Pero la Biblia dice que Saúl no les hizo caso en el verso 27. Y es que va a haber gente que no va a celebrar tus triunfos, no va a celebrar tus coronaciones, no se va a alegrar con tus ascensos. Y es normal que esas cosas suceden. No deberían existir envidias, pero hay. Entonces, cuando esas cosas pasen, no les hagas caso. No permitas que esas pequeñas cosas que gente quiere sembrar en tu vida se queden en tu corazón. Simplemente no les hagas caso. El problema es de ellos. No importa si te celebran o no te celebran. Por tu paz mental, no les hagas caso. En Primera de Samuel, capítulo 11, Saúl responde al llamado cuando Jabes de Galaad es amenazada. El Espíritu de Dios viene sobre él con poder y lidera una victoria aplastante. Verso 6 del capítulo 11 dice, entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y se llenó de enojo. Pero no fue su estrategia, fue su disponibilidad lo que activó la victoria. Dios no está buscando líderes sin errores, sino personas que se dejan usar. Responde hoy entonces con acción. No tienes que saberlo todo. Solo tienes que decir, Dios, aquí estoy, dispuesto, ya no me voy a esconder, cuenta conmigo. Y el verso 15 dice, entonces el pueblo fue a Gilgal y allí, en presencia del Señor, confirmaron a Saúl como su rey. Aunque el sistema de monarquía fue un deseo humano, Dios nunca abandonó al pueblo. Redimió la elección y confirmó a Saúl en obediencia. Así es la gracia de Dios. Transforma nuestros errores en oportunidades para mostrarse más. Alguien dijo que Dios puede escribir recto sobre líneas torcidas. Claro, pero tienes que dejar que Él sostenga el lápiz y no hacer tu voluntad. Ahora leamos Juan capítulo 6, verso 43. Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Si yo soy el pan de vida, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer de su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre, tendrán vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera,
Todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo: por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Este pasaje es uno de los momentos más intensos y divisivos del ministerio de Jesús. Después de alimentar a la multitud, Jesús no suaviza su mensaje, al contrario, lo profundiza. Se presenta no solo como el dador de pan, sino como el verdadero pan. No el que llena el estómago, sino el que sacia el alma. Y lo dice: el que come de mi carne y bebe de mi sangre, permanece en mí. Muchos se escandalizan. Su mensaje no fue malinterpretado, fue simplemente demasiado claro. Y mira, justo Juan capítulo 6, verso 66, dice: desde ese entonces, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Y este es un llamado a preguntarnos: ¿sigo a Jesús por lo que me da o por quién es? ¿Soporto su verdad o solo me quedo con lo que me gusta? En estos pasajes, Jesús estaba hablando a una audiencia que conocía las Escrituras, que esperaba el pan del cielo como en los tiempos de Moisés. Pero él no solo afirma ser el nuevo maná, sino que lleva una metáfora a un nivel más profundo. Deben comer su carne y beber su sangre. En el judaísmo, esto era escandaloso. La sangre era símbolo de vida y estaba prohibido consumirla. Pero Jesús no hablaba de canibalismo ni tampoco de ningún ritual para ser tomado literal. Él hablaba en términos espirituales. Pero mira lo que responden sus discípulos en el verso 60. Esta enseñanza es muy difícil de aceptar. Jesús no buscaba multitudes, buscaba discípulos. Él no rebajó el mensaje para agradarle a todo el mundo. Lo elevó para revelar los corazones de la gente. Y finalmente, la gente que no estaba con él lo abandonó y se fue. Si tu fe nunca te incomoda, probablemente no estás escuchando toda la verdad. Cada vez que yo leo la Biblia, encuentro algo que me confronta, algo que me enseña, algo que tengo que cambiar. Porque si yo leyera la Biblia y solamente la leemos por leer o la escuchamos por escuchar, y no hay ningún cambio, entonces, en realidad, la palabra de Dios no te está transformando. El Evangelio no fue diseñado para entretener, sino para transformar. Pregúntate esta semana: ¿qué parte de las enseñanzas de Jesús me cuesta aceptar? Es ahí donde Él quiere trabajar. Y luego Jesús los confronta y les dice: ¿ustedes también van a marcharse? Y Simón Pedro le contesta: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Pedro no entendía todo, pero sabía una cosa: solo Jesús
tenía palabras de vida. Eso es una fe madura, una fe que no comprende todo, pero te creo igual. En vez de orar por más explicaciones, ora a Dios y dile: Señor, aunque no entienda, no me voy a ir. Quédate conmigo en medio de mis dudas. En el verso 64, Él les dice: pero hay algunos de ustedes que no creen, pues Jesús sabía desde el principio quién lo traicionaría. Incluso Judas fue llamado, porque el propósito de Dios no se limita a los que aparentan fidelidad, sino que se manifiesta incluso a través de quienes lo rechazan. Porque Dios no se sorprende de tu traición, se duele, pero Él sigue teniendo un plan. Tal vez tú te sientas como Judas, sientes que fallaste demasiado como para seguir a Dios, pero Dios no te llamó por tus méritos, Dios te llamó por su misericordia. No huyas, vuelve. No permitas que la culpa te aparte de aquel que aún te llama. Ahora leamos el Salmo 107. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces hablen con libertad. Cuenten a otros lo que Él los ha rescatado de sus enemigos. Pues ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed. Estaban a punto de morir. «Socorro, Señor», clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción, los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado, cayeron y no hubo quien los ayudara. «Socorro, Señor», clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. «Socorro, Señor», clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción, envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror. Se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. «Socorro, Señor», clamaron en medio de su dificultad, y Él los sacó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos! Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes, pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. ¡Cuánto los bendice!
Allí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. Cuando disminuye la cantidad de ellos y se empobrecen por la opresión, las dificultades y el dolor, el Señor derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por tierras baldías y sin sendero, pero rescata de la dificultad a los pobres y hace crecer a sus familias como rebaños de ovejas. Los justos verán estas cosas y se alegrarán, mientras los perversos son bruscamente silenciados. Los sabios tomarán todo muy en serio. Verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. El Salmo 107 es una sinfonía de rescate. 4 veces se repite el mismo patrón. Personas perdidas, en peligro, atrapadas, claman a Dios y Él responde. No importa si estaban en el desierto, en la prisión, enfermos, en medio del mar. Cuando clamaron, Dios actuó. Este salmo entonces es un llamado a tener una memoria agradecida, pero también es un grito de esperanza. No importa cuán lejos hayas caído, si tú clamas a Dios, Él te escucha. De repente hay personas que el día de hoy están escuchándome y se sienten mal con Dios. Han vuelto a fallar, se sienten alejados, sienten que Dios no les habla. Pero quiero decirte algo. Al leer este salmo, hemos descubierto que no importa lo que nosotros hayamos hecho, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. El verso 1 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. No dice la Biblia que Dios nos ama solo cuando nos portamos bien. En este salmo hay 4 escenas. La primera, los perdidos en el desierto, versos del 4 al 9. Segunda escena, los prisioneros en la oscuridad, versos del 10 al 16. Tercera escena, los enfermos por su rebelión, versos del 17 al 22. Y cuarta escena, los navegantes en tormentas, versos del 23 al 32. Y a cada uno se le repite una línea. Clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de su aflicción. Quiero enseñarte algo. Esta repetición no es casualidad. Es que Dios no se cansa de responder a los que claman a Él. Un clamor auténtico, una oración que sale del fondo de tu corazón, siempre va a ser respondida por Dios y siempre va a interrumpir el cielo. Versos 6, 13, 19, 28. Entonces clamaron al Señor. No importa la condición, estés perdido, preso, enfermo, hundido, lo que activa el milagro no es tu situación, es tu oración sincera, tu clamor que sale del fondo de tu corazón. Dios responde a ese clamor. Dios es como una madre que distingue el llanto de su hijo entre miles. Dios no ignora tus llamadas de auxilio, tus gritos. Él se mueve cuando tu corazón se rinde delante de Él. ¿Y sabes qué? Nunca maquilles tu oración. Hazla real. Llora si tienes ganas de llorar. Dile a Dios lo que sientes. Él responde a la verdad, no tanto a la formalidad. El verso 1 decía, den gracias al Señor porque Él es bueno. Así que no creas que ya agotaste todo el amor de Dios. Su fidelidad es más constante que tu inconstancia. Solamente clama a Él. Y te das cuenta de que cada escena del Salmo comienza con caos, pero termina con adoración. Alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. En los versos 8, 15, 21, 31. Pregúntale a Dios, ¿qué me quieres mostrar, Dios, en medio de esto? Es la crisis donde el carácter se forma y donde tu fe comienza a madurar. Te decía que este salmo nos invita a recordar, pero también a testificar, porque la gratitud es esa memoria activa de nuestro amor. El verso 2 dice que los redimidos del Señor cuenten su historia. Contar lo que Dios hizo en tu vida puede ser esa chispa para el milagro de alguien más. Ora conmigo, Señor, gracias por tu amor que no se rinde conmigo. Hoy levanto mi clamor, no desde la culpa, sino desde la fe. Tú eres bueno, aunque yo no siempre lo vea. Haz de mi historia
una alabanza viva, que nunca me olvide de lo que hiciste y que siempre tenga un gracias en los labios. Gracias por lo que haces. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias, Dios, por acordarte de mí. Gracias, Dios. Quiero vivir una vida agradecida, agradecidos a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 15. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Hay palabras que sanan y otras que dejan cicatrices. En estos 3 proverbios, Dios nos recuerda que el lenguaje no es solo una herramienta, es un arma que se puede usar para la guerra o una medicina que puede traer paz. La forma en la que nosotros hablamos es un reflejo de lo que gobierna nuestro interior. No basta con tener la razón, sino debemos decirla con sabiduría. Verso 1. La respuesta amable calma el enojo. No necesitas gritar para tener autoridad. Un padre corrigió a su hijo con firmeza, pero sin levantar la voz. Días después, el niño le dijo: gracias por hablarme sin hacerme sentir menos. La amabilidad no es debilidad, es madurez emocional. Antes de responder, pregúntate: ¿estoy buscando resolver o descargar mi ira? Habla, pero hazlo con el objetivo de sanar, no de herir a la otra persona. El verso 2 dice: la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo. Debemos aprender no solo a hablar bien, hacer que el conocimiento sea deseable, que la gente quiera escucharnos, aprender de nosotros, conocer a Dios a través de nuestras palabras. Entonces, aprende a presentar la verdad de la Biblia con belleza, usa ejemplos, empatía, sobre todo amor. Nunca hables desde la contienda, desde el conocimiento extremo que tienes. No hables para lucirte. Habla para edificar a otra persona. Habla para ayudarla, para traer paz a su vida. Y por último, me sorprendió el verso 3, porque a los ojos de Dios no se puede esconder ninguna conversación. La Biblia dice que los ojos del Señor están en todo lugar. Es que Él es omnipresente, Él puede estar en todo lugar y a la misma vez. Aquí con Dios no podemos tener láminas antiespías. Él sabe qué es lo que nosotros hacemos en el celular, qué buscamos, con quiénes conversamos, qué conversaciones tenemos. A Él no necesitamos ocultarle nuestra clave. Él ya sabe todo. A Dios no podemos engañarlo. Pero, ¿cómo estamos nosotros? ¿Tú hablas diferente en público que en privado? Recuerda que Dios no solo escucha lo que dices, Él sabe lo que piensas. Digámosle hoy a Dios en oración: te entrego mi boca, mi corazón. Enséñame a hablar como tú, con verdad, pero también con gracia, que mi lengua no incendie lo que tú quieres sanar. No me quiero dejar guiar por el enojo o hablar tonterías, Señor. Ayúdame, dame sabiduría para responder con amabilidad, con carácter, para no reaccionar con ira, que mis palabras reflejen tu amor. Incluso en medio de una discusión, de una pelea, ayúdame a ser bondadosa con mis palabras. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a nuestro 131K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Ricardo Intriago desde Berlín. Tengo 22 años ahora, soy de Ecuador, vivo en Berlín, estoy estudiando aquí. Y bueno, yo hasta los 19 años, pues, a Dios era algo de domingo. Ecuador somos católicos, contexto católico, y pues nada, no tenía una relación personal con Cristo. Hasta los 19 años, pues, yo fui un chico, pues, rebelde, de salir de fiesta, de estar dominada mi vida por el pecado, por las pasiones, por diferentes cosas, ¿no? Era conocido como el que más, el más relajoso, el que más hacía para hacer reír a los demás, y la verdad que eso dictamina un poco mi vida. Y bueno, también otra cosa es que nací con una condición llamada síndrome de Poland. Nací sin mi mano izquierda, sin mi pectoral izquierdo, y durante mis 19 años de vida, pues un poco más tal vez, era algo que la escondía. Yo escondía mi mano pues todos los días
Todos los días cuando salía me daba vergüenza, no me quería ver y la escondía en el bolsillo. Y bueno, eso, conversaciones también las evitaba, pues acumuló ansiedad que a los 20 por ahí pues me dio un ataque de ansiedad y nada, pues pude salir de un cuadro de ansiedad de más de un año con medicaciones y todo. Se lo atribuyo a Dios, aunque todavía no entiendo del todo eso. Creo que en las noches en las cuales sufría, pues Dios estuvo ahí. Ya me estaba entrando un poco más, tenía ciertas ganas de conocer más a Dios. Comencé a leer la Biblia después. Me transformó un poco estar sentado en una iglesia católica y preguntarme, pues, todos los demás creen que tienen la verdad y yo también la creo, ¿por qué yo tengo que tener la verdad? Entonces, pues nada, viendo un poco todas las opciones que había, pues recayó todo en Jesús y que Él es el camino, la verdad y la vida, que es una relación con Él nada más. Se trata de eso. Entonces, pues bueno, eso me ha transformado completamente. Yo creo que el Espíritu Santo pues me limpió por dentro porque mi corazón estaba lleno de otras cosas y ahora pues me siento limpio por dentro y es algo que me parece tan loco y todo esto me parece tan loco y no sé a dónde me va a llevar Dios. Sé que es real y bueno, altos y bajos, pero ahí vamos. Soy una persona completamente transformada. Ahora vivo para Jesús, me bauticé hace poco y nada, pues todo gloria a Dios. Estoy aprendiendo sobre Él, estoy aprendiendo a amarlo más, a adorarlo, glorificarlo y pues bueno, aquí un saludo para todos. La mamá de uno de mis mejores amigos, mi hermano La Fe, me recomendó, bueno, gracias a él escucho este podcast, sé que su familia lo está escuchando también todo, así que pues le mando un saludo y que nada, pues caminamos juntos en este camino, en la buena carrera y nada, sabemos cuál es el final. Así que nada, un saludo Wendy, muchas gracias, Dios te bendiga y sigue dándole. Querido Ricardo, mientras escuchaba tu testimonio, también pensaba en cuántas personas viven escondiendo heridas que nadie ve. Y tú escondías tu mano en el bolsillo, pero también escondías un dolor, la inseguridad y esa sensación de no encajar. Pero quiero decirte algo, aún así Dios nunca apartó sus ojos de ti. Qué poderoso es ver cómo Jesús no solo transformó tus hábitos, sino ha transformado tu identidad, porque una cosa es dejar una vida de pecado y otra muy distinta es comenzar a verte como Dios te ve. Y eso es justamente lo que el Espíritu Santo está haciendo contigo. Me conmueve mucho escuchar que en medio de la ansiedad, del vacío y de tantas preguntas, encontraste algo real. No una religión vacía, sino una relación con Jesús. Porque como tú dijiste, Él es el único camino, la verdad y la vida. Ricardo, tu condición nunca fue un accidente para Dios. Lo que tú veías como motivo de vergüenza, Dios lo estaba convirtiendo en un testimonio de valentía, de autenticidad, y yo me alegro por lo valiente que eres. Hay personas que tienen ambas manos, pero viven escondiendo el corazón. Y tú hoy estás aprendiendo a vivir libre, sin máscaras, con propósito. Y quiero que sepas algo. Tú puedes estar en Berlín, lejos de tu casa, pero estás acompañado por Dios. Y uno nunca se siente solo cuando tiene al Señor con él. Te felicito por ese bautizo y te quiero regalar 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que dice: esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ricardo, sigue corriendo esta carrera de fe con altos, con bajos, pero con Jesús. Él no nos abandona en los procesos y lo que Él comenzó lo va a terminar. Siento en mi corazón decirte que ya no escondas lo que Dios quiere usar para darle esperanza a otros. Y no sabes cuánto me alegra que este podcast se convierta en un puente para unir amistades y familia en la fe. Dios te bendiga muchísimo, a tu amigo, a toda su familia, y gracias por compartirle el podcast a Ricardo. Ahora los invito a escuchar a Stephanie Montealegre. Gracias por este espacio y bueno, quiero dar testimonio a lo que me pasó hace algunos años. Mi nombre es Stephanie Montealegre, soy de Colombia y bueno, en estos momentos me encuentro radicada en Estados Unidos. Sin embargo, todo comenzó en Colombia, inició en el año 2021, llevaba 2 años trabajando independiente, sin embargo, me nació iniciar nuevamente a trabajar en una empresa, así que decidí empezar y trasladarme a una nueva ciudad, era Bogotá. Como les digo, pues llevaba 2 años sin trabajar y en esta nueva empresa, en esta nueva ciudad, iba a tener todo lo que es de ley, incluido lo que es salud. Ya para el mes de enero, es decir, 2 meses, mi vida pues empezó a cambiar por completo. Empezó con un dolor en la mandíbula
luego mi pie izquierdo se inflamó, después la rodilla, luego la otra pierna, y así poco a poco mi cuerpo pues se fue deteriorando. El dolor era tan intenso que llegué a pensar que perdería mi pierna sin saber qué era lo que me estaba pasando. Me hicieron muchos exámenes, pero pues el diagnóstico no era claro. Los exámenes cada vez eran peores. Con el tiempo mi estado se agravó. Esperé hasta el mes de abril, prácticamente para el 29 de abril, y pues decidí llegar e ir a urgencias porque tenía contemplado que si iba antes o que si iba medianamente enferma, pues no me iban a atender o me iban a dar algún acetaminofén. Y pues bueno, yo requería realmente esperar a ver qué pasó. Hasta que en ese último día, el 29 de abril, llegué a urgencias, casi sin poder respirar, desaturada, con el corazón acelerado. Me ingresaron pues de inmediato, pensaron que era COVID, pero no lo era. Luego me pasaron a reanimación, a UCI, y así me hicieron miles de exámenes, miles de estudios. Y pues bueno, al final encontraron la causa. Una bacteria había destruido, en ese momento se tenía que había destruido 2 válvulas del corazón y pues necesitaba una cirugía urgente. En ese momento pues iniciaron como tal el proceso de darme medicamento para tratar la bacteria, y para el 18 de mayo pues me ingresaron como tal a la cirugía. Antes de eso pues empecé a hacerme preguntas, porque a mí, qué hice mal, y yo había sido una buena hija, una buena persona. Luego el médico me dice que debo escoger si es una válvula mecánica o biológica, y eso significaba que esto era depender por muchos años de un medicamento o que en 10 o 15 años volverme a hacer la cirugía. Así que decidí la válvula mecánica y mantener siempre con un medicamento. Pero pues me daba miedo de no poder ser mamá, de depender de medicamentos toda la vida. Y pues le decía a mi mamá, Dios me está dando vida, pero me está quitando cosas que yo también le pedía, y una de ellas era ser mamá. Pero pues en medio de todo eso muchas personas empezaron a orar por mí, y poco a poco decidí soltar el miedo y confiar en Dios. Realmente pienso que la oración que tuvieron muchas personas que realmente no conocía, pues me ayudaron demasiado. Cuando desperté, pues escuché mi nombre claro, fuerte, Stephanie Montealegre, y en ese instante supe que Dios me había dado una nueva oportunidad de vida. Tiempo después, en un control, me tenía que hacer un ecocardiograma. El cardiólogo me dice que la válvula era más pequeña de lo que mi cuerpo necesitaba, y por un momento volvieron esas preguntas, el miedo. Pensé que tendría que volver a operarme, bueno, muchas cosas que al final no fue necesario. Sin embargo, ese mismo día de vuelta a casa, pues escuché a una mujer que vendía dulces y dice, Dios te manda a decir, Josué 1.9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está conmigo donde quiera que vayas. La piel se me puso chinita. En ese momento entendí, ese era mi mensaje, y fue aún más especial porque siempre había pensado que si tenía un hijo, lo llamaría Josué. Hoy pues ese anhelo cambió. Hoy mi hijo es ese mensaje que Dios sembró en mi corazón. Desde entonces toda mi vida se transformó. Hoy tengo a Dios todos los días en mi vida, oro a Él. Entendí que las oraciones de muchas personas me sostuvieron y fortalecieron mi fe. Sé que tengo muchas cosas por aprender, por cambiar, pero sé que poco a poco Dios está transformando a esta mujer perfectamente imperfecta. Y hoy puedo decir que lo que vivimos no es un castigo. Dios no nos castiga, Dios nos transforma, nos habla, y siempre ora para bien, en su tiempo, en su momento y de la forma que uno menos espera. Mi querida Stephanie, yo sé que tú has pasado por muchas cosas, pero mientras te escuchaba, sabía que esto no solo fue una enfermedad, esto fue un encuentro con Dios que te devolvió la vida, tanto por dentro como por fuera. Tú pasaste por el dolor, por miedo, por preguntas que todos nos hacemos en momentos difíciles, y tomaste una decisión que cambia todo, confiar. Cuando tú confiaste y empezaste a ver a Dios, no solo Él intervenía en tu cuerpo, sino también en tu historia, en tu familia, en tu corazón. Ese momento cuando tú decidiste perdonar a tu papá, eso también fue un milagro, porque sanar el corazón a veces es más profundo que sanar el cuerpo. Y Dios hizo ambas cosas contigo. Creo que ese versículo que te dio no fue casualidad, fue dirección de Dios para tu vida. Josué 1.9 dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Stephanie, Dios ya te mostró que está contigo. Y así como te sostuvo en esa sala de cirugía, también va a sostener a tu papá. Hoy me uno en oración, creyendo por su sanidad. Así que sigue caminando con esa fe, porque lo que Dios empezó en ti lo va a terminar. Y hoy quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad
Muchas gracias a Sonia Alfaro. Dios te bendiga, María Nidia Klein. Y también en el canal de YouTube, muchas gracias a mi querida Rosa Díaz. Gracias a mi querida Elsa Martínez. Y a ustedes quiero dedicarles el Salmo 1, versos 1 y 2, que dice: ¡qué alegría para los que se deleitan en la ley del Señor, meditando de día y de noche! Y eso es lo que nosotros hacemos constantemente. Hay alegría en obedecer la voz de Dios, en tomar decisiones, pero basados en su palabra. Quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones y que siempre pueden encontrar en el Señor alegría, consuelo y deleite. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Les recuerdo a todos los íntimos que están en Miami que este domingo 17 a las 3 de la tarde nos estamos encontrando en un lugar muy especial. Escríbanme a través de mis redes sociales y nos vemos allí. Que tengan un día lleno de bendición y de favor. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.